Les vamos a presentar el modelo neoliberal, en el cual está realizado por Michelle Pérez, Stephanie Chacho y Estefanía Merchant. De acuerdo al neoliberalismo, es una teoría económica que defiende el libre mercado y también limitar el papel del Estado como la clave para el avance ya sea tecnológico y también la prosperidad económica. Esto nos dice que dentro de esta doctrina heredada por el liberalismo clásico, ha sido una de las fuentes más dominantes desde finales del siglo XX hasta principales del siglo XIX. También en Occidente y América Latina ha impulsado lo que es la globalización económica y ya, vamos a seguir con el siguiente criterio, que es el origen. Bueno, yo les voy a hablar sobre el origen. El modelo neoliberal comenzó a tomar forma a mediados del siglo XX, cuando muchos países enfrentaban problemas económicos. Esto entre los años 60 y 70, el Estado que controlaba gran parte de la economía empezó a mostrar fallas. Había mucha inflación, poco crecimiento y servicios públicos que resultaban costosos e ineficientes. Frente a esta situación, economistas de la Escuela de Chicago como Milton Friedman propusieron que la solución era reducir el papel del Estado y dar mayor libertad al mercado. Estas ideas se aplicaron por primera vez de manera fuerte en el Reino Unido con Margaret Thatcher y en Estados Unidos con Ronald Reagan. Ya. Ahora vamos a hablar sobre algunos autores que son, digamos, como que la cara más conocida del modelo neoliberal. Para empezar, tenemos a Friedrich, que fue un economista y filósofo austriaco, y que, bueno, él decía que el modelo neoliberal nos habla básicamente de la libertad individual y que solo puede mantenerse si el Estado no controla la economía. Además de que el Estado como que regula demasiado y se produce un camino hacia la pérdida de libertades. Friedrich fue uno de los primeros en defender que el Estado debía intervenir lo menos posible en la economía, ya que el mercado coordinaba, digamos, millones de decisiones sin necesidad de un control central. Además de que el Estado controla precios, digamos, los productos y también limita la libertad individual. Aparte de esto, él también nos decía que el Estado debería garantizar solo lo que es, por ejemplo, el Estado de Derecho, la propiedad privada, la defensa y la justicia. También tenemos a otro autor que es Milton Friedman, que fue un economista estadounidense y uno de los padres del neoliberalismo, ya que él nos decía que la libertad económica es indispensable para la libertad política, además de que el mercado es el mejor mecanismo para ganar prosperidad. Él fue uno de los líderes de la Escuela de Chicago y uno de los economistas más influyentes de ese siglo. Y además él nos decía que el Estado debe intervenir solo cuando sea estrictamente necesario, ya que defiende la privatización de muchas funciones públicas. Y bueno, la teoría más famosa de este autor fue el monetarismo, donde afirma que imprimir demasiado dinero genera inflación y que el Banco Central debe controlar la cantidad de dinero que está pues, en circulación. Aquí tenemos algunas características de, del modelo neoliberal. Como primer punto tenemos la desigualdad económica. A esto hace referencia a que el mercado beneficia más a quienes ya tienen, digamos, un capital, pues un capital establecido, pero los pobres quedaban en desventaja. También nos habla del debilitamiento de servicios públicos, que nos dice que al reducir el gasto del Estado, algunos sectores como la educación y la salud quedaban como en desventaja o eran los que recibían menos recursos. También la precarización laboral, que con la flexibilidad laboral los contratos eran como temporales y tenían menos beneficios. También la dependencia de países desarrollados, que nos habla de la apertura comercial, que puede llevar a que, digamos, los locales, por ejemplo, de ciudades pequeñas, no compitan con grandes empresas extranjeras. Y finalmente la privatización de recursos naturales, que nos habla de que al privatizar los ingresos, por ejemplo,
algunos recursos como el agua, la luz o la gasolina ya no quedaban para el Estado, sino pasaban a ser pues, de algunas empresas privadas. Ya, Tu micrófono. el mío. Bueno, de acuerdo lo que estamos hablando sobre el modelo neoliberal, también vimos cuál es el impacto dentro de la educación, lo cual tiene un impacto muy significativo, ya que promovió que ésta dejara de ser vista únicamente como un derecho social garantizado por el Estado, sino más bien que pasara a entenderse también como un servicio sujeto a la lógica del mercado, lo cual esto generó algunos cambios como mayor participación del sector privado en la oferta educativa, también la creación de algunos sistemas de competencia entre las instituciones. Nos dice que las políticas neoliberales también buscaron hacer la educación más eficiente, pero también provocaron algunas desigualdades dentro de esta, ya que el acceso y la calidad comenzaron a depender más de lo que es la capacidad económica de cada persona. De acuerdo a este enfoque también nos dice que cambió mucho la educación porque se hizo más bien que ya no se vea solo como un derecho que el Estado debe garantizar, sino más bien como un servicio en el cual se puede ofrecer y también competir con con el otro mercado. También nos trajo varios cambios, como por ejemplo más participación dentro de las escuelas y también dentro de los colegios privados. También existen algunas competencias que entre las instituciones educativas, lo cual para atraer más estudiantes para que puedan estar dentro de estas instituciones económicas. El impacto que tuvo en la salud del neoliberalismo fue que, bueno, el neoliberalismo provocó varios cambios. Al reducirse el papel del Estado, se abrió más espacio a las instituciones o empresas privadas. Esto hizo que algunos servicios se privatizaran, aumentaron los seguros médicos privados y los hospitales empezaron a funcionar en un modelo más competitivo. Y en varios países bajó el financiamiento público, lo que modificó la forma en la que las personas podían acceder a atención médica. Y esto teniendo gran impacto también en lo económico, ya que las personas que tenían bajos recursos no podían acceder fácilmente a estos servicios de salud. El neoliberalismo en América Latina. Esto surgió porque a finales de los años, aplicados desde los años 1980 y 1990, fue impulsado principalmente por las crisis económicas regionales. En 1982 estalló una fuente de crisis económica que fue en base a la deuda externa. La inflación era muy alta y los gobiernos tenían déficits fiscales eficientes. Además, los estados eran grandes y poco eficientes y los precios de las materias primas habían caído y los países no podían tener créditos fácilmente. Ahora, los países donde tuvo mayor impacto fueron Chile, Argentina, Perú, México y Ecuador. En Chile fue el primer lugar donde se implementó ampliamente con privatizaciones y una fuente de apertura económica. En Argentina, en los años 90, se privatizaron empresas estatales y se fijó el precio del dólar. En Perú, en cambio, el gobierno de Fujimori aplicó un shock económico que liberalizó precios y eliminó subsidios. En México, las reformas neoliberales durante los años 80 y 90 ingresó al NAFTA en 1994 y la privatización bancaria. En Ecuador, en cambio, la aplicación gradual entre 1980 y 2000, como ajustes estructurales, apertura comercial y la dolarización, que fue en el año 2000. Ya. Ahora tenemos el impacto social del neoliberalismo en Ecuador. Bueno, aquí tenemos que, por ejemplo, Ecuador, cuando ya se independizó, digamos, empezó a organizarse alrededor de lo que es la agricultura, ya que un pequeño, digamos, como una pequeña familia era la que exportaba cacao y gracias a eso se volvió muy rica y se volvió muy poderosa. Y todo esto llevó a que esa familia, ese grupo se convirtiera como en una oligarquía, o sea que eran pocos, pero controlaban, digamos, todo el dinero, las tierras y las decisiones políticas. También, bueno, después de eso,
vienen dos etapas importantes, que es el auge del banano, que es en los años 50, que nos dice que Ecuador se volvió un gran exportador de banano, lo que hizo crecer la economía. Y después viene lo que es el auge del petróleo, que es en los años 70, que nos habla de que la venta de petróleo trajo mucho dinero y el Estado empezó a invertir más en, digamos, en como en modernizar el país. Y después viene lo que es los años 80, que Ecuador tuvo como, digamos, una caída o una crisis de la deuda externa. Y bueno, para salir de esa crisis, tuvieron que, digamos, varios organismos gubernamentales exigieron aplicar políticas neoliberales que, bueno, significaban que debían abrir como el país a productos extranjeros, vender empresas públicas, que era como la privatización, producir lo que son, bueno, más bien reducir los protectores o las protecciones que tenían los trabajadores y dejar que los bancos y el mercado operen con menos control del Estado. Ya, bueno, ahorita vamos a ver en una tabla estadística sobre algunos de los datos de Ecuador. El primero es sobre la pobreza y los ingresos por el año 2024. Nos dice que el 28% de las personas reflejan un retroceso en las condiciones de vida y también un aumento de la vulnerabilidad social. También existe dentro de la pobreza extrema en el año 2024, el 12,7% es una parte importante de la población que no alcanza los ingresos mínimos para subsistir. También dentro de la pobreza urbana nos dice que el 20,9% menor que la rural, pero aún significativa en ciudades. En cambio, la pobreza rural con el 43,3%, la desigualdad es muy territorial y es muy marcada el campo que está siendo el más afectado. También nos dice que la pobreza extrema urbana, con el 6,0%, aunque es menor, sigue afectando a miles de familias en zonas urbanas. Y la pobreza extrema rural está con el 27,%, más de cuarto de la población rural que vive en extrema pobreza. También vamos a hablar acerca de lo que es las críticas y también los efectos sociales. Las críticas principales, bueno, ha sido aumentar la desigualdad social porque favorece más a la capital privada y también reduce lo que es los apoyos públicos. También debilita lo que es el rol del Estado, por ejemplo, recortando servicios esenciales como la salud, la educación y también la protección social. Privatiza también los servicios básicos, que estos es como que convirtiéndoles en mercancías y también limitando su acceso para los sectores pobres. También nos dice que precariza lo que es el trabajo al flexibilizar contratos, también reducir algunos derechos laborales y también priorizar lo que es la productividad. Nos dice que concentra más lo que es la riqueza y también beneficiando, por ejemplo, a grandes empresas y también a élites económicas. Dentro de los efectos sociales, lo que es más importante son lo que es las brechas como más amplias entre ricos y también pobres. También existe un acceso de desigualdad a la salud, también a la educación y servicios públicos. El aumento de la pobreza y también la exclusión social en ciertos países ha sido muy como que extrema. También la inseguridad laboral, lo que es empleos temporales y también bajos salarios. También nos dice que dentro de los efectos sociales está lo que es el descontento social, las protestas y también la pérdida de confianza en las instituciones. Ya. Y bueno, como conclusión, podemos decir que el modelo neoliberalista surge como respuesta a una crisis económica y plantea que el mercado libre es más eficiente que la intervención estatal. Esto significa que su aplicación depende fuertemente del contexto político y social de cada país, además de que la experiencia de América Latina demuestra que el neoliberalismo no funciona de manera uniforme, ya que los resultados varían según, digamos, el país, la protección social, también la capacidad que tiene el Estado para equilibrar, digamos, la libertad económica y que sus bienes pueden generar estabilidad macroeconómica, atraer inversión y dinamizar ciertos sectores. También pueden producir desigualdad social, precarización laboral y debilitamiento de los sectores esenciales. Eso ha sido todo. Muchas gracias.